Pues desde el momento que ingresé, yo noté del señor Andrés un trato displicente hacia mí, sin que yo lo conociera, sin que yo tuviera ningún tipo de relación previa con él. Entonces él, en vez de reconocer que yo había pasado pues por mi hoja de vida y lo demás, él sencillamente me decía que él podía contratar a cualquier otra, que a él no le importaba. En directo con Coronel. Vamos con doña Sandra. ¿Cómo está? Sí, señora, le agradezco mucho que se acerque a nosotros dando su cara y todo, porque todo eso sirve para dar credibilidad. Doña Sandra, cuéntenos cuál fue su experiencia con el cónsul Hernández. Bueno, Daniel, buenos días. Pues mi experiencia fue que yo ingresé a trabajar al Consulado General de Colombia en México en marzo del 2023, en un cargo que se llama multiplicador del programa Colombia nos une, que es un programa de la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y pues desde el momento que ingresé, yo noté del señor Andrés un trato displicente hacia mí, sin que yo lo conociera, sin que yo tuviera ningún tipo de relación previa con él. Yo llegué a este cargo por un concurso público, por mi hoja de vida, por mi experiencia, por mi formación profesional, pero desde el primer momento él frente a mí se comportaba distinto, displicente, no le agradaban mis ideas, no le gustaba mi trabajo. Doña Sandra, ¿cómo se manifestaba ese disgusto del cónsul Hernández con usted? Pues bueno, en primera instancia, el programa Colombia nos une tuvo como que no fue muy claro con la convocatoria y con lo necesario para la contratación, y en el momento en que ya yo fui elegida, ellos sencillamente, él no me quería contratar porque yo no tenía como el requisito de tener una persona jurídica, digamos, aquí en México se llama distinto, que pudiera ser como el tercero en mi contratación porque ellos no nos contrataban directamente. Entonces él, en vez de reconocer que yo había pasado pues por mi hoja de vida y lo demás, él sencillamente me decía que él podía contratar a cualquier otra, que a él no le importaba. Em, Incluso desde allí empecé yo a notar unas cosas de su propia misoginia, como de, ah, pero es que la que sigue en la lista es otra mujer, imagínese. No, siempre con unos comentarios así, como eso, despreciando. Yo ya cuando empecé a trabajar, pues yo me reunía con él y él pues, como que me firmaba o me aprobaba mis actividades, pero sin mucho interés. Pues eso, no le gustaba. Es que al principio realmente su actitud fue más como de omitirme, ¿no? Como de no le importaba mucho lo que yo hiciera, los primeros meses, y ya fue más o menos en el mes de mayo que él empieza con sus agresiones más fuertes. De repente él empieza a decir que supuestamente desde Bogotá le habían dicho que mi desempeño era terrible. Yo me comunico con la gente en Bogotá y ellos desmienten eso, me dicen, no sabemos él de dónde saca que nosotros le dijimos eso. Y desde allí él empieza a amenazarme cada vez que nos reuníamos, que si yo no cumplía como con sus expectativas, él me iba a echar. Así de sencillamente, porque digamos que desafortunadamente él tenía todo el poder para hacerlo en cualquier momento, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues, a ver, me corro por aquí un poquito. Em, pues esos eran sus tratos. Ya como que en los últimos 2 meses que yo trabajé en el consulado, todos sus tratos eran agresivos. Ya luego empezó a gritarme, me sacaba de reuniones groseramente, me pedía cosas en unos tiempos que eran imposibles, y como siempre bajo la amenaza de que si yo no le cumplía, él me echaba. Entonces, yo lo que intenté hacer en ese momento fue recurrir a Bogotá, al ministerio directamente, y al programa Colombia nos une, que también era como quien coordinaba mi trabajo, em, pues para que hubiese algún tipo de resolución aquí, ¿no? Porque yo decía, pues si yo estoy haciendo mi trabajo, ¿por qué él está diciendo que yo no lo estoy haciendo? Yo recibí cero respuesta de Bogotá, ellos sencillamente callaron y dijeron, pues básicamente es lo que él diga. Yo decido, después de un mes de trato ya más agresivo, de sabotaje sistemático de mi trabajo, de no dejarme ingresar a reuniones a las que yo tenía que ingresar, cancelarme espacios, empezar incluso a acusarme de cosas un poco raras, como que yo me hacía pasar por funcionaria del Estado, porque en mi calidad de contratista, pues no era una funcionaria. Yo nunca dije ante ningún lugar que yo fuera funcionaria ni nada. Él decía que sí, incluso que yo estaba pasándole como que unas cotizaciones que muy raras, porque raras nunca lo supe, pero que yo de dónde me sacaba esas cifras, o sea, unas cosas
un poco ya salidas de cualquier contexto con esta necesidad de aburrirme, de aburrirme, de aburrirme, yo tomo la decisión de denunciarlo ante el Comité de Planta Externa de la Cancillería por acoso laboral. Y lo primero que a mí me dicen es: usted es contratista, usted no tiene derecho a Ah, quejarse. Recibí un correo de 3 líneas que decía eso: no es competencia nuestra, dirija su queja a la Procuraduría. Yo les replico con una resolución que el mismo ministerio había sacado unos días antes, que era el protocolo de atención contra violencias contra la mujer y acoso laboral, un protocolo que diseña, que sale de presidencia en marzo del 2023 y que el Ministerio de Relaciones Exteriores adopta en julio del 2023, que claramente dice que contratistas, pasantes y cualquier persona que tenga algún tipo de relación laboral o vínculo puede aplicar a un protocolo de violencias de género y acoso laboral, y ellos nunca me respondieron. Al día de hoy, nunca me ¿qué funcionario exactamente le respondió ese correo de 3 líneas del que usted habla? no sabría decirle en este momento, fue el Comité de Planta Externa. Ok, sí, señor. Después de eso, yo dirijo mi queja a la Oficina de Control Interno. Ellos me toman mi declaración en agosto del 2023 y a la fecha nunca respondieron. Yo pongo la queja en la Procuraduría en junio del 2023. Ellos responden tal vez unos 2, 3 meses después diciendo que van a investigar el caso. Al día de hoy sigo esperando que investiguen el caso, que se pronuncien conmigo, que me llamen. Nada, no ha pasado nada. Lo único que me pidieron fue que ratificara mi denuncia. Y frente a todo eso, yo le pongo una tutela al cónsul y al ministerio, pidiéndoles que respeten mi derecho del trabajo en tanto se resolviera esta duda, porque lo que yo por sobre todas las cosas decía es: a mí no se me ha dado el debido proceso. Si el señor dice que yo estoy haciendo un mal trabajo, ¿por qué tiene que ser la palabra de él por la de sobre cualquier cosa? ¿Por qué mi palabra no vale? ¿Por qué mis acciones no valen? ¿Por qué mis informes no valen? ¿Por qué las cartas que manda la comunidad apoyando mi trabajo no valen? Es la palabra de Andrés Hernández por sobre cualquier cosa. Entonces eso pasa, yo le pongo una tutela, la tutela en primera medida da medidas provisionales. Finalmente, unas semanas después falla diciendo que básicamente yo tengo que aplicar a leyes mexicanas porque el contrato fue firmado en suelo mexicano. Yo apelo esa decisión, la tutela se ratifica y dicen que ellos no tienen competencia para abordar el tema, que por cierto el señor Andrés Hernández puede que no esté leyendo bien la sentencia, pero ahí en ningún lugar dice que él no es un acosador, en ningún lugar dice que él no es un abusador, solamente dice que ellos no tienen la competencia para dar respuestas sobre mi caso. Finalmente me echa, porque no hay manera de que no lo haga. No me paga mi sueldo completo, me queda debiendo 15 días de trabajo porque supuestamente yo le abandoné el cargo, porque supuestamente yo no tenía por qué estar trabajando, aunque la tutela defendía y protegió mis derechos, aunque fuese por esos 15 días, él no me paga. Yo salgo y pues desde ahí el señor sigue diciendo cosas de mí, que yo era una mala trabajadora, que yo incluso había por mi culpa había perdido proyectos, que yo me hacía pasar por funcionaria, que yo había tenido unos tratos como medio raros ahí con dinero, cuando yo nunca, nunca recibí un solo, o sea, yo nunca tuve que manejar un solo peso de la Cancillería, pero por eso, o sea, él todo lo crece, él todo lo malinterpreta, que mejor dicho en Bogotá decían que yo era lo peor que existía, bueno, en general. Y ese fue mi caso y desde ahí pues yo sigo esperando, esperando y esperando que algo pase, que se me reconozca algo, que se me pague mi sueldo completo, que me den el debido proceso, que alguien se acerque a preguntarme: oiga, de este señor cómo la trataba. Eso nunca pasó. La Cancillería siempre cayó. En la oficina de género se intentó y ellos también dijeron: nosotros aquí no podemos hacer nada. El mismo programa Colombia nos une me decía: es lo que él diga y fin. Y eso pasa en todos los consulados de Colombia en el exterior, es lo que el cónsul o la cónsul diga. Nosotros sabemos de más casos de acoso laboral, de más casos de abuso, de más casos de explotación de nosotros como funcionarios, bueno, cuando yo era funcionaria, y no pasa nada. Esa es la realidad, que aquí no pasa nada. Doña Sandra, mil gracias. ¿Usted está viviendo en México? Sí, claro. Le voy a poner, por favor, con la ayuda de Jonathan, un correo electrónico donde le rogaría que me enviara su información de contacto y los documentos Claro que que sí. quiera compartir conmigo. Claro que sí, Daniel, y le agradezco mucho por este espacio y porque me tomé más minutos de lo esperado.
No, señor. Pero gracias por escucharnos y también pues esperar que esto tenga por fin alguna respuesta después de tanto esperar. Esta es su casa, doña Sandra. Aquí estamos para servirle. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su confianza de compartir su historia y su denuncia con el reporte Coronel. A usted.